Diario de una peatona. Busca contar la experiencia urbana desde la perspectiva de los transeúntes más vulnerables, los peatones y peatonas, cuyas vidas transcurren en el diario vivir de la ciudad enfrentados a múltiples situaciones que vulneran su derecho al espacio público. En ocasiones, una forma de sobrevivir a una ciudad diseñada para los autos es aislarse de ese constante ruido con buena música. Así, la ciudad luce más ligera, amable y hasta divertida. Te preguntamos, ¿qué música escuchas tú para sobrevivir en la ciudad? Hola, hola, buenas tardes amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Amigas y amigos, este es nuestro 8º programa en Diario de una Peatona. Bienvenidos a los que se suman a la transmisión por Facebook Live y a los que nos escuchan también por www.flaxoradio.es. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Y así enterarse de toda la programación que ofrece nuestra radio. Les comentamos también que nuestra programación hará reapertura a partir del 12 de agosto, ya que las 2 primeras semanas, pues Flaxo estará de vacaciones, unas muy merecidas vacaciones. El día de hoy vamos a cerrar nuestra segunda temporada del programa, en donde hemos tratado 4 temas relacionados con las consecuencias de la supremacía del vehículo. Hablamos sobre los pasos antipeatonales que registran o que restringen pues la accesibilidad. Hablamos también sobre las aceras en Quito como sinónimo de campo minado, en el que compartí mi colección de ofensas y omisiones en el espacio público. También tocamos el tema del ruido en la ciudad, programa titulado Sobrepasando los 55 decibelios. Y finalmente, el día de hoy hablaremos sobre ser peatón en tiempos de contaminación. Probablemente uno de los problemas más complejos que enfrentan todos los centros urbanos. Algunos datos sobre la gravedad de la contaminación al interior de las ciudades es realmente alarmante. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud afirma en un comunicado de prensa en 2011 que para el 2018 la mortalidad estimada atribuible a la contaminación del aire ambiental en ciudades a nivel mundial asciende a 1.34 millones de muertes prematuras. Además, se prevé que la contaminación del aire se convierta en la causa ambiental principal de mortalidad prematura por encima de las aguas insalubres y la falta de saneamiento, con una proyección que tiende a duplicarse a nivel mundial también de estas muertes prematuras, debido sobre todo al material particulado, pasando de esos 1.34 millones de muertes a un aproximado de 3.6 millones de muertes para el año 2050. Por su parte, en América Latina y el Caribe, por lo menos 100 millones de personas están expuestas a niveles de contaminación del aire por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Algunas actividades que contribuyen al incremento de las emisiones incluyen el uso no controlado del suelo, el deficiente planeamiento del transporte, la utilización de combustibles de mala calidad, las actividades productivas con alta demanda energética y la capacidad limitada de gestión de la calidad del aire. Esto último que les he comentado prácticamente coincide con el caso, con la realidad quiteña también. Como pueden ver ustedes, a escala latinoamericana también el problema es grave. Vamos a ver que tenemos muchos datos similares con nuestros países en América. Así pues, hablar de la calidad del aire prácticamente es un ejemplo que nos demuestra cómo los actuales modos de vida de algún modo nos están matando lentamente. Pero bueno, vamos con nuestra primera canción. Les dejo con esto. Espero que la disfruten para volver y empezar ya a hablar de datos más específicos.
De vuelta ya. Pues entonces ahora vamos a un poco a comentar el tema ya de los efectos en la salud de cada uno de estos contaminantes. Eh, Antes de dar a conocer estos niveles de concentraciones ya en el caso de Quito. Expondré primero los efectos que tienen en la salud estos principales contaminantes del aire, que prácticamente se concentran en material particulado, grueso y fino, el ozono troposférico, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Para empezar, comentar que la OMS publica las guías de calidad del aire basadas en la evaluación experta de la evidencia científica actual relacionada con los impactos en la salud de estos contaminantes principales. Es decir, que la OMS lo que hace es analizar cuántos casos hay relacionados de muertes con este tipo de exposiciones durante cierta cantidad de horas, 8 horas, 24 horas, mensuales, etc. Por lo tanto, son datos muy confiables, ¿no? Entonces, el primero que hemos comentado, este material particulado, probablemente es uno de los más graves, ¿sí? tanto el material particulado grueso como fino. Esta es una mezcla de partículas sólidas y líquidas muy pequeñas que se encuentran en el aire que respiramos, ¿no? En el espacio público. Este material particulado, digamos que tanto partículas finas que tienen prácticamente 2.5 micras y las de 10 micras, digamos, también son dañinas, pero sobre todo estas pequeñas, las de 2.5, son especialmente complicadas porque logran ingresar hasta las vías respiratorias bajas, ¿sí? Y pueden penetrar en las zonas de intercambio de gases en el pulmón. Y además también es un contaminante cancerígeno, ¿no? Las concentraciones medias anuales de este material particulado fino entre un rango de 15 a 30 concentraciones por un metro cúbico muestran un 6% más de probabilidades de mortalidad, y en concentraciones del material particulado grueso entre 30 a 50 en cambio existe en cambio un 12% más de probabilidades de mortalidad. Por lo tanto, recordemos estos datos en el material particulado. En el fino de 15 a 30 ya nos genera mayores posibilidades de mortalidad, y en el grueso de 30 a 50. Lo vuelvo a repetir porque luego un poco comentaremos ya para el caso de disculpen, para el caso de ya Quito, donde vamos a poder comparar y ver en qué tan grave está la situación en la ciudad. Listo, sigamos entonces con el siguiente contaminante, y este es el ozono troposférico. Este es un gas que puede afectar adversamente el sistema respiratorio, aún en niveles relativamente bajos, ¿no? Y es interesante porque nos decían que en el ozono troposférico no hay unas mediciones de cuán dañino puede ser, porque en general, digamos que los efectos son contraproducentes muy graves, ¿no? Por lo tanto no está como del todo medido. Sin embargo, este ozono pues es mucho más complejo en relación con el resto de contaminantes, porque es mucho más difícil de reducir, ¿no? Porque prácticamente no está emitido de una manera directa de ninguna fuente, sino más bien se forma en la atmósfera por medio de reacciones fotoquímicas, en presencia de luz solar a partir de la reacción de contaminantes precursores como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, los famosos COFs. Este también se descompone, digamos, por reacciones de dióxido de nitrógeno, y las medidas para controlar los niveles de ozono troposférico se enfocan en las emisiones de sus precursores, ¿no? Por lo tanto, óxidos de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, y también de material particulado. Por lo tanto, si emitimos, en conclusión, un poco lo que nos cuentan acá es que si emitimos altos niveles de estos contaminantes sumado a una exposición de radiación solar muy, muy alta, pues se transforma químicamente en ozono troposférico. Por lo tanto, aquellas horas del día en donde hay mayor radiación solar va a ser mucho más conflictivo, digamos, y también en sitios que geográficamente su nivel de radiación es mucho más alta, como el mejor ejemplo, el caso de Quito, pues estamos hablando de problemas al respecto de este ozono troposférico. Ya en términos, por ejemplo, de las consecuencias de tipo de salud, pues prácticamente es un fuerte oxidante que deteriora los tejidos, dificulta la formación de cicatrices en la piel y causa daño celular por oxidación. Empeora las enfermedades del corazón, bronquitis y efisema pulmonar.
la afección de este tipo de contaminantes digamos que es vulnerable toda la población. En general, sí, hay algunos que son un poco más vulnerables, los niños, por ejemplo, pero en este caso toda la población está expuesta. Y además las fuentes, digamos, de emisión, bueno, ya les hemos comentado, ¿no? Que son estos cambios químicos debido a sus precursores. El siguiente contaminante analizado es el dióxido de nitrógeno, y este es un gas que con altas concentraciones pues, puede irritar las vías aéreas de los pulmones. Contribuye también a la formación de este ozono troposférico y el material particulado fino, como habíamos comentado, y está formado como resultado también de la quema de combustibles fósiles a temperaturas altas. Sus principales fuentes de emisión son los automóviles y otras fuentes móviles y las calderas de las plantas de generación de energía. En términos de salud, podríamos decir entonces que este dióxido de nitrógeno es, digamos, afecta al tracto respiratorio mediante lesiones a los pulmones que producen una disminución en la resistencia a las infecciones. Una exposición constante a bajas concentraciones incrementa enfermedades respiratorias crónicas. A toda la población está afectando este contaminante, sin embargo, los menores de edad y las personas con afecciones respiratorias son mucho más vulnerables a este tipo de contaminante. Y nos vamos al último, que generalmente son aquellos, este último digamos que es de los principales que se miden dentro de las áreas urbanas debido a que las fuentes de emisión generalmente son los vehículos y su combustión. Entonces este último es el dióxido de azufre y es un gas que puede exacerbar los síntomas de aquellos individuos que sufren enfermedades respiratorias o cardíacas y afecta lógicamente a este sistema respiratorio y a las funciones pulmonares y aumenta la propensión a contraer infecciones del sistema respiratorio en términos generales. En cuestión de las fuentes de emisión, pues está producida por la combustión de hidrocarburos fósiles, carbón, gasolina y diésel. Por lo tanto, estamos hablando de nuestro caso, nuestro tan importante vehículo cuando estamos hablando sobre la contaminación dentro de la ciudad. Entonces ahora quisiera darles un poquito de respiro, un poco para ir acordándonos estas afecciones, ¿no? Y viendo un poco el nivel de gravedad que tienen estas altas concentraciones en Quito. Y antes de contarles exactamente cuáles son esos niveles de concentración, les dejo con algo más de música.
Bueno, ya de vuelta, entramos entonces ya con datos un poco más técnicos y un poco de noticias. Bueno, seguramente para la mayoría de la población y sobre todo para aquellos que somos peatones, pues saber que el nivel de contaminación en Quito es extremadamente alto, seguramente no será una novedad, pero sí que es interesante analizarlo con relación a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y estas guías que habíamos comentado, que son aquellas que nos dan una referencia y que de hecho están creadas para eso, para ser una referencia en el caso de los gobiernos para gestionar la calidad y el control del aire. Sin embargo, cada gobierno autónomo pues, o cada país va a establecer sus propios máximos permisibles. Por lo tanto, bueno, según un informe de la misma Secretaría del Ambiente del 2018, nos dicen que la calidad del aire en la ciudad de Quito se ha mantenido constante en los últimos 5 años, con algunas fluctuaciones que varían según las estaciones de monitoreo. Por lo tanto, analizar el último informe publicado por la municipalidad correspondiente, digamos, al último que sería el 2017, nos va a servir de ejemplo para entender mejor la gravedad del asunto que estamos comentando. Pero antes de eso es necesario observar, no solamente ver los datos, los resultados, sino es necesario observar como parte del problema esta amplia permisividad de la norma ecuatoriana de calidad del aire y sus siglas que se definen como NECA, y de ahora en adelante la voy a llamar NECA, en comparación con estas concentraciones máximas permitidas por las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, vamos a ver, por ejemplo, que se evidencia el momento en el que comparamos la permisividad, por un lado de la OMS y por otro lado de la NECA, y resaltan, por ejemplo, que en el material particulado grueso y fino, prácticamente la NECA duplica la permisividad. Estamos hablando de los siguientes datos. Por ejemplo, en material particulado grueso de 10 micras, la Organización Mundial de la Salud permite o nos dice que como máximo han de llegarse a 50 concentraciones por metro cúbico en un cálculo o como promedio de 24 horas monitorizadas, ¿no? Y en términos de monitoreo anual promedio, en cambio serán 20. Pero si comparamos con la NECA, vamos a ver que la NECA duplica estos datos. Para el caso de las 24 horas, la NECA permite 100 concentraciones y en el caso del anual, la NECA permite 50. Sí, vamos a ver entonces que ya nos empiezan a surgir algunas preocupaciones acá, porque prácticamente la guía pues, de la OMS está basada en evidencia científica. Entonces da la sensación de que, como decía un profe en clase, da la sensación de que los quiteños o en general los latinoamericanos pues tenemos como mucha más resistencia, tenemos unos super pulmones a los altos niveles de contaminación y es por eso que nuestras leyes son mucho más permisivas. En el caso del dióxido de azufre, y era ironía, lógicamente, ¿no? Pero ya en el caso de dióxido de azufre vamos a ver que los promedios se calculan en cambio por rangos mucho más cortos, ya no datos anuales, sino en el primer caso, por ejemplo, de 10 minutos, en donde se permiten 500 concentraciones por metro cúbico. Y en este caso pues la norma ecuatoriana las va a mantener, pero ya en términos de la siguiente medición, que son por 24 horas, la Organización Mundial de la Salud plantea solamente 20 concentraciones en un promedio de 24 horas, y en cambio la NECA se salta, digamos, y llega a 125 concentraciones por metro cúbico. Por lo tanto, ya nos van saltando, digamos, algunas cuestiones. Entonces, no basta con leer un informe en el que aparentemente las concentraciones no superan los máximos permitidos, sino que además hace falta hacer un análisis un poco más profundo para entender con relación a qué normas se está evaluando, ¿no? Y hacer la relación comparativa entre las guías de la Organización Mundial de la Salud y nuestra norma ecuatoriana. Por lo tanto, como hemos dicho, nuestras guías de la OMS se basan en una evaluación experta que de evidencia o de base científica relacionada con estos impactos de los contaminantes en la salud. Sin embargo, esta NECA cita únicamente la legislación ambiental federal de los Estados Unidos de América, que es mucho más permisiva, pero no especifica el porqué de esta decisión. Y esto es muy interesante también, porque cuando leemos ya directamente la NECA vamos a ver que simplemente nos dice que los máximos permitidos
como referencia a tomar son aquellos que se establecen en Estados Unidos bajo esta legislación ambiental federal. Y lógicamente pues sabemos sabemos que a nivel mundial, como hemos dicho, los procesos de la ciudad y los modos de vida y los estilos de vida pues hacen que cada vez haya mayores emisiones, y estas normas lo que tienden más bien, en vez de ser reales a una condición científica, responder a unas bases científicas, pues lo que van es ajustándose un poco a la realidad de ese consumo y de esas emisiones en este caso, ¿no? Entonces, aún en esta situación, ¿sí? Digamos que ya superando este tema de la diferencia, los resultados de estos informes del 2017 nos van a demostrar que las emisiones superan no solamente lo establecido por la OMS, sino también por la misma NECA. Por ejemplo, los resultados de material particulado fino son los más escandalosos, superando lo establecido con un promedio máximo anual de 21.7 concentraciones por metro cúbico, sobre todo en la estación del Camal, y que en general los promedios máximos horarios fluctúan entre 90 y 750.6 concentraciones por metro cúbico. Estos dos últimos datos llegaron a superar la NECA entre 5 a 50 veces más, ¿sí? Por lo tanto, será muchísimo más grave si es que vemos estos niveles de concentraciones con relación a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Con respecto al material particulado grueso, el promedio diario máximo alcanzó 64.6 concentraciones por metro cúbico en la estación de Tababela, 83.6 en la estación de Los Chillos y 110.8 en San Antonio de Pichincha. ¿Sí? Por lo tanto, las dos primeras estaciones, vamos a decir que se mantuvieron por debajo de la NECA, pero casi duplicando lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y en cambio en la estación de San Antonio de Pichincha vemos que inclusive supera con 10.8 concentraciones metro cúbico la misma NECA, que es muchísimo más permisiva, ¿no? El promedio anual llegó a 48.8 en 2 de las 6 estaciones, es decir, que está ligeramente por debajo de lo que nos dice la NECA, pero está por encima de la Organización Mundial de la Salud. Y recuerden lo que nos decía, si es que superamos esos datos del 30 en este caso, por ejemplo, vamos a ver que aumenta un 12% más de riesgo de mortalidad debido a este contaminante. Con respecto a las partículas sedimentables, se superó también la NECA en al menos una estación, llegando hasta 8 estaciones en agosto, es decir, 8 estaciones se superaron, cuando se cuadruplicó con 4 miligramos centímetro cuadrado. Por lo tanto, también vemos que es un contaminante que genera problemas, ¿no? Vamos por otro contaminante, el ozono troposférico. Presenta promedios octohorarios que fluctúan entre 90.3 concentraciones y 128.7 concentraciones metro cúbico, superando lo establecido por la NECA y por la OMS. Esto también es lógico porque hemos visto que el ozono troposférico, que es uno de los gases que preocupan mucho también en términos de salud, se generan a partir de anteriores, ¿no? Y uno de ellos también es el material particulado. Por lo tanto, si vemos que superamos en este material particulado, lógicamente el caso del ozono troposférico también será un problema. Finalmente, las estaciones de La Marín, Basílica, San Roque, San Blas, es decir, prácticamente aquellas que están en el centro de la ciudad, Necochea, El Guambra y Cumbayá, que están en otras zonas, digamos, zonas de periferia, superaron los promedios anuales del dióxido de nitrógeno con un máximo de 73 concentraciones por metro cúbico, y también en La Marín, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que la estación de La Marín, al ser un centro digamos, una estación muy importante de intercambio, el nivel de contaminación en términos generales es muy muy fuerte. Vamos a ver que aquí coinciden la mayoría de los contaminantes con unos niveles muy altos. Finalmente, pues, ya para ir cerrando esta sección del caso de Quito, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre prácticamente no parecen representar un mayor problema, ya que están por debajo de lo establecido de la Organización Mundial de la Salud, como también por debajo de la NECA, ¿no? A excepción del promedio en 10 minutos, que es uno de los modos de tomar la medición, del dióxido de azufre en la estación de Cotocollao, que llegó a 854.4 concentraciones metro cúbico. Y bueno, un poco ya como crítica,
un poco resumiendo lo que ya habíamos comentado antes, ¿no? Esta comparación entre NECA y OMS, pues resulta especialmente curioso que solo en los casos de altas concentraciones, como el caso del material particulado grueso y fino, se hayan tomado estándares más permisivos y en cambio para aquellos en los que no se supera significativamente se conserven los valores de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando decimos de aquellos que no cambian, pues estamos hablando del monóxido de carbono, del dióxido de azufre, del dióxido de nitrógeno y del ozono troposférico. Pero bueno, vamos a ir viendo, por ejemplo, que ya los propios niveles de contaminación de la ciudad van inclusive superando la norma. En el caso tanto del material particulado como inclusive el ozono troposférico, por lo tanto es probable que esta norma pues llegue a ser todavía más permisiva o en el mejor de los casos que se empiece a tomar acciones sobre este problema que es muy complejo. Por lo tanto, ya para finalizar el programa les tengo algunos datos resumidos, digamos, del caso de América Latina, pero antes quisiera dejarles con la siguiente canción y así nos aliviamos un poco de estas noticias terribles. Bueno, ya de vuelta. Entonces, les comentaba, ¿no? que también tenemos algunos datos sobre el caso de América Latina y estos datos están relacionados con o están en base a la lectura previa del informe de calidad del aire en América Latina y el Caribe realizado por Clean Air Institute en el 2013. Bueno, empezando pues, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, USEPA, por sus siglas en inglés, y la Unión Europea han establecido sus propios estándares que tienen en cuenta como base, digamos, las guías de la Organización Mundial de la Salud y así también como asuntos circunstanciales locales, ¿no? Y es un poco lo que comentábamos. Aquí lo que nos está contando es que a partir de estas guías, pues que cada región geográfica pues va generando sus propias guías y a partir de la OMS aparecen estas otras dos, que es la USEPA y que es la de la Unión Europea, que en general tienden a ser un poquito más permisivas en algunos de los contaminantes, ¿no? Estos han sido considerados estándares también de referencia adicionales en el caso de América Latina, con los cuales se van a confrontar, digamos, los estándares de calidad del aire ya regionales, es decir, ya del caso de América. Y bueno, es interesante también, les recomiendo que puedan revisar este documento porque hay mucha información referente ya a datos mucho más específicos de cómo van variando esta norma de los Estados Unidos a través de la cual se basa en nuestro caso ecuatoriano y también está el de la Unión Europea y podemos ir comparando cómo se van relacionando o en qué nivel, digamos, estas son mucho más permisivas que la misma OMS, ¿no? En los dos casos, pues, no en todos los contaminantes, pero en general les puedo decir que están por encima de lo que nos recomienda. Y bueno, como es un documento bastante extenso, pues les he traído un poco más bien una síntesis para tener una idea y ver que el problema no es solamente en Quito, sino a escala latinoamericana también. Y vamos a ver que
una de las evidencias que se generan a partir de este estudio es que, para empezar, no todos los países miden todos los contaminantes, ¿no? Y esto ya empieza a generar un problema porque al momento de querer comparar entre países, pues cada uno de ellos tienen sus propias, digamos que sus propios métodos de toma de información, en algunos casos automáticos, en otros casos físicos o mecánicos, y no todos toman los mismos, por lo tanto es muy difícil la comparación, ¿sí? También se suma esto de que cada uno, por ejemplo, tiene sus propias normas, ¿no? Que es un poco lo que ya comentábamos. Adicionalmente nos dice pues esto, ¿no? Que todos los países sí que establecen sus propias normas de máximas concentraciones permitidas, y esto es importante, lo hacen muy por encima de lo planteado por la Organización Mundial de la Salud, exceptuando el caso de La Paz en Bolivia, ¿no? Que ellos sí que se lo toman muy, muy en serio la guía de la Organización Mundial. En algunos casos utilizan los datos de los objetivos intermedios 1 y 2. ¿Esto qué quiere decir? Que si es que revisamos un poquito más a profundidad la guía, vamos a ver que hay unos datos que son los máximos permitidos, y a partir de ahí la guía nos plantea ir cumpliendo con ciertos objetivos. Por ejemplo, nos plantea que si se arma un plan para ir reduciendo estas emisiones, podríamos tener como 3 objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, si el objetivo es no superar en 24 horas las 25 concentraciones por metro cúbico, pues el objetivo, digamos, intermedio 1 será que sean permisibles digamos 38, ¿sí? En vez de 25. Estos son, no me estoy inventando, son datos reales. En segunda situación pues serán 50, y en tercera situación serán 75. Es decir, que no se puede, ¿sí? Son conscientes que no se pueden reducir estas emisiones de un día para el otro, pero sí que nos van estableciendo como unos parámetros, unos promedios, ¿no? Por lo tanto, en el peor de los casos sería cumplir con unas emisiones de 75. En el digamos, mejorando esta condición, pues sería subir a unas 50, y mejorando a 38 hasta llegar al óptimo en el que ya no vamos a tener mortalidad, o el que al menos los datos científicos nos han dicho eso, que no superemos los 25, ¿sí? Por lo tanto, muchas de estas normas, si bien acogen esta guía, pero no están siendo o no las están tomando en términos de los máximos permitidos, sino más bien en función de estos objetivos intermedios que les he comentado. Otro dato también es que todos los países prácticamente superan lo establecido por la Organización Mundial de la Salud en los siguientes contaminantes: material particulado grueso, material particulado fino y el ozono troposférico, ¿no? Pero adicionalmente este ozono troposférico nos comenta que no ha podido ser medido con exactitud, porque lamentablemente en muchos de los informes a escala latinoamericana lo que se muestra son solamente promedios anuales, y estos promedios anuales, como les comentaba, al ser un contaminante un poco complejo, no nos dan o no se puede comparar en función de la evidencia científica, porque para que podamos compararlo con la Organización Mundial de la Salud ha de ser medido con promedios octorarios, ¿sí? Es decir, cada 8 horas. Por lo tanto, en muchos países, en muchas ciudades, pues no pudieron medirse, ¿sí? Sin embargo, en aquellos que se midieron, vieron que se superaba. Otro dato interesante es que el dióxido de nitrógeno en Quito, por ejemplo, está por debajo de lo establecido de la Organización Mundial de la Salud, y Sao Paulo coincide con el máximo. Y esto lo he comparado porque, analizando ya los datos de las ciudades, vamos a ver, por ejemplo, que para el caso del material particulado y para el ozono troposférico, la ciudad de Quito está igual, o en muchos de los casos emite muchísimas más partículas que la misma ciudad de Sao Paulo, que tiene cerca de 13 millones de habitantes. Recordemos que Quito está en 2.5 millones de habitantes, más o menos, y Sao Paulo tiene 13, es decir, debería tener muchísimas más emisiones debido a la cantidad poblacional. Sin embargo, vemos que para el material particulado grueso, por ejemplo, Quito marca 37 y Sao Paulo está por los 36.5, es decir, está muy cerca, ¿no? Y ya en el caso del material particulado fino, pues también están muy cerca. Quito está en unos 18 y Sao Paulo está en 20, y por lo tanto sí que genera muchísima curiosidad. Y en el tercer caso, ya del ozono troposférico, vemos que Quito está en 44 y Sao Paulo está en 36. Sí, por lo tanto, como les digo, pues esto es bastante alarmante, ¿no?
Y bueno, considerábamos que este era un tema del que no podíamos dejar de tocar cuando estamos hablando de los problemas en el espacio público y los problemas para los peatones que hemos ido sumando, ¿no? Y bueno, que en general otra de las conclusiones a las que llega el documento también es que se detecta una falta de acceso público a esta información y que en muchos de los casos pues las técnicas de monitoreo tampoco están estandarizadas, por lo tanto se vuelve mucho más complejo un análisis comparativo. Y bueno, dicho esto, digamos que la parte positiva en el caso de nuestra ciudad de Quito es que se tiene un buen sistema de monitoreo, se tienen varias estaciones que son automáticas y que inclusive dentro de la misma página de la Secretaría del Ambiente nosotros podemos acceder y ver a tiempo real cuáles son los niveles de contaminación. También es cierto que en muchos de los casos, cuando analizamos estos datos, vamos a ver que hay muchos datos ausentes y muchas de las veces, o al menos eso es lo que se nos ha informado, es que cuando no hay ese dato es porque hubo algún error con el monitor en esos momentos y no marca, ¿sí? Pero les invito a que lo vean, igual les pondré el link en el vídeo ahora. Y también en la página web iremos subiendo nuestra información también, y ahí les puedo adjuntar el link para aquellos curiosos que quieran ver, bueno, en qué niveles estamos, por decirles, hace una hora en tal estación, ¿sí? Hay diferentes estaciones, también se puede ver el mapa de las estaciones y ahí ustedes pueden ver cuál está más cerca de donde ustedes habitan. Pues vamos a cerrar ya el programa y también cerramos una temporada que es esta segunda etapa en la que habíamos hablado sobre los problemas. Y de cara a los siguientes programas, como les había dicho, empezaremos la tercera semana de agosto debido a las vacaciones merecidas que tenemos en Flaxo. Y les esperaré pues entonces el próximo jueves y comentarles también que tendremos algunas sorpresas, vamos a tener algunos invitados en esta tercera edición. Así que espero que tengan una feliz tarde y un muy buen fin de semana y nos estaremos viendo muy pronto, en agosto. Por la blanda arena que lava el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarse arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz.
Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño dormida, Alfonsina vestida de mar. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño dormida, Alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueño dormida, Alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueño dormida, Alfonsina vestida de mar.